de soledad versus sentirnos solos versus estar solos. Es una entrevista que viene auspiciada por NH Velas Artesanales de Nati Herrera, que llena tus espacios de paz y de armonía con el aroma perfecto en velas decorativas y aromas para tu hogar. Todos los días tiene reparto al 45 72 82. Seguila en sus redes sociales, que la vas a poder encontrar como NH Velas Artesanales. Aromas que iluminan y momentos que inspiran como este, con Mario que está al teléfono. Y ya lo estamos transmitiendo también en Facebook, porque no nos queremos perder sobre todo lo que queremos hablar de este tema. Y estás en una situación un poco insólita, ¿no? Con el clima. Mario, ¿cómo estás? Hola, qué gusto compartir contigo, Vanina, y con toda tu audiencia una vez más. Me sumo con alegría, pese a que algunas condiciones del clima y este tiempo loco que estamos viviendo, Sí. bueno, nos ha impuesto algunas condiciones extrañas. Por ejemplo, es tal el desborde de agua que hay en el acceso a Buenos Aires que se han cortado tramos de la ruta panamericana. Por esa razón, el colectivo que salió anoche desde Concordia se detuvo a 4:30 y recién hace una hora que pudo salir y pasar por un mar de un lago enorme. Bárbaro. Bueno, estamos en marcha y a una hora de llegar. Una cosa insólita. Bueno, cosas que no son normales, que no son normales. No, y el Pero el tiempo ánimo que de tenés para compartir pensar. Gracias sí, porque pero todavía ahí, ¿no? no, y la disposición está intacta, así que eso me encanta de que podamos hablar de lo que presentaste, ¿no? Como esta temática Ujú. tan nuestra, tan de todas las personas, a veces se hace más presente, a veces están ausentes y por tiempo no aparecen, pero bueno, los tiempos de soledades siempre están, de tanto en tanto retornan a la vida de uno, ¿no? Ujú. Podemos hacer la diferencia, iniciar Mario haciendo la diferencia entre la soledad, entre estar solos. Bueno, primero, hay un estar solo, que es una condición que produce un poquito de resquemor, te diría, pero que en verdad es frecuente, porque nos dormimos aún cuando estemos abrazados, cerramos los ojos solos. Y cuando los abrimos a la mañana, y aunque quede alguna caricia o contacto con el otro cuerpo, Ujú. lo primero que tenemos es una sensación con uno mismo. Uno abre los ojos, uno ve el techo, la pared, y luego tenemos conciencia de que estamos en la cama con el ser querido o estamos en un ámbito familiar y en el otro dormitorio duerme la familia. Pero la soledad el estar solo es una condición que nos acompaña diariamente. Vamos a nuestro trabajo y vamos con nosotros mismos. Eh, Terminamos la actividad, emprendemos distintos tipos de proyectos y vamos hacia ese proyecto con nuestra soledad. Pero allí nos encontramos con gente, allí intercambiamos. Entonces, el estar solo con uno mismo no resulta una condición que fácilmente lo distingamos, porque es frecuente que con usualmente estamos en contacto con personas. Al estar en Ujú. contacto con personas, dejamos de estar solos. Pero la verdad es que cuando nos despedimos y caminamos hacia donde tenemos que volver, vamos solos. Con el recuerdo, con la linda cosa que nos pasó, con pensamientos positivos o con expectativas agradables de lo que va a seguir siendo el día. Por lo tanto, el estar solo no necesariamente es un tema problemático, es una condición natural Mm. que Socialmente tiene tenemos, que ver ¿no? esto, Mario, digamos, afecta Sí. digamos, lo que uno socialmente tiene, trae o se ve. Bueno, porque aquí vendría la diferencia que se asocia a la pregunta que te estás haciendo. Estar solo es en sí mismo una condición con la que las personas vivimos. Estamos solos Ujú. aunque compartamos con vínculos, con familia, con seres queridos que amamos y que nos aman. Pero siempre estamos haciendo solo la tarea, aunque estemos con otro, ¿no? Entonces, Ujú. ese estar con uno es una condición natural. Ahora, viene lo otro que es el sentir al estar con otros. Vamos contentos al encuentro, estamos a gusto de compartir con la familia que nos toca vivir, estamos a gusto de
de vivir con la pareja y encontrarnos por la noche, despedirnos a la mañana. Es decir, hay una relación con el otro que se internaliza y vive con nosotros. Es decir, uno va lleno de los amores que tenemos, va lleno de la madre, del padre, del hermano, de los tíos, vamos llenos de esos amores que son familias queridas y que además de eso están los amores elegidos. Entonces está nuestra pareja, están nuestros hijos. Entonces, todos esos amores nos acompañan, van con nosotros. No lo estamos pensando. No estamos recordando al tío, al primo, a la hermana, no lo estamos recordando, pero van adentro nuestro. Y como las cosas están bien, van silenciosamente, pero bien. Cuando una situación de un vínculo querido que se altera, llega a nuestra conciencia. Cuando nos duele lo que pasó y ese dolor lo llevamos y lo tenemos presente. Tenemos presente que se enojó este familiar conmigo, yo con él, y se produjo algo que no pasó nunca, estar enojado con un ser querido. Allí está más presente. Pero en la cotidianidad, cuando las cosas van bien, todos nuestros seres queridos van junto a nosotros, aunque no tengamos la clara conciencia o el pensamiento específico de algunos de ellos, Sí. ¿no? Pero forman parte de nuestra armonía. Y estamos armónicos, estamos bien, porque todo ello está en su lugar. ¿Cómo crees que puede influir como esta presión que se puede decir social en nuestra necesidad de dejar... Para que se cortó un poquito. ¿Cómo crees que puedes... Viste que a veces sucede socialmente, ¿no? Que pueda, sí. ¿Cómo crees que pueda influir socialmente en nosotros esto que pueda tener, no ser tan común vernos solos o solas en algunos lugares o en viajes? Yo ponía el ejemplo de viajes, de cuando vas a viajes, vas a cafés, vas a eventos, solo o solo. ¿Cómo crees que puede influir? ¿O crees que la sociedad todavía está como en esto de como escaparle a la soledad de alguna manera? Bueno, la sociedad no le da una buena valoración. Al estar pero solo. Aquí yo te diría que lo importa, al estar solo. Sí. Aquí lo que yo te diría que no importa qué nos dice la soledad, la sociedad de este concepto de soledad, sino qué nos decimos cada uno de nosotros ante esta convivencia con la propia soledad. Porque si la propia soledad con uno mismo no está aceptada, es resistida, nos duele, nos entristece, entonces no vivimos bien con el estar a solas con nosotros mismos. Claro. Necesitamos estar con otros, necesitamos la conexión, necesitamos la reunión, tenemos que salir de nuestro espacio íntimo, interior, y vamos a conectarnos con el amigo, la amiga, que siempre estamos dispuestos, por supuesto. Pero que la base del encuentro es porque no soporto estar solo. Y esa es, yo te diría, una condición debilitada de las personas. Tenemos que vivir con nosotros mismos, tenemos que llevarnos bien con nosotros mismos. Si estamos solos porque no hay reunión, porque no hay familia en este momento, sí. El estar solo tiene que ser un plan agradable, sea para recuperarnos, para dormir, para arreglar la decoración de la casa, sí. Sea para hacer una rica comida. Necesitamos estar solo atendiéndonos gratamente, no molesto o perturbado por esa condición de que no haya otras personas, ¿no? Entonces, por eso digo que esa condición es muy saludable para cualquier persona, saber estar bien con uno mismo a solas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta o cuáles son las señales que nos podemos dar cuenta que no estamos pudiendo estar disfrutando de nuestra propia compañía? Me gusta ese concepto, la propia compañía, ¿no? La que sí. Siempre tenemos con uno mismo. Me gusta ese concepto. Mira, la primera percepción es que si no estamos bien con nosotros mismos, el malestar se percibe. Hay una molestia, hay una inquietud, hay un no querer estar, hay una necesidad de salir, de ir a otro lado, de buscar a las personas, de hacer un contacto y de reunirnos. Muchas veces esto lo produce el teléfono, los videollamados. Ay, mira, no, estoy re aburrido y bueno, y te llamo porque vos estás con tiempo para hablar y yo entonces salgo de mi aburrimiento o de mi soledad. Claro. Ahora, cuando esa condición
es de todos los días, es una señal de alarma. Podemos tener un día que andamos aburridos y no nos bancamos estar solos, un día, dos, pero Sí. no siempre. El tema es cuando esto se hace habitual y no puedo estar solo conmigo mismo, y cada vez que estoy solo conmigo mismo, tomo la llave, cierro la puerta y me voy a la calle. No, no funciona bien así la cosa. Ujú. ¿Qué es lo que Para el encontramos? bienestar, digo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que encontramos si hacemos esta práctica de, ok, tomo la decisión de hacer el esfuerzo, no me voy, no salgo a distraerme, sino me quedo en casa para ver qué es lo que me pasa conmigo, que hace que yo me salga cada rato y no disfrute de mi propia compañía? Pero, ¿Cuáles son los eh, beneficios que eh, se puede llegar a nombrar? Algunos, ¿no? bueno, en términos de la psicología y de la salud mental, te diría que Ujú. estás en un buen momento. Aunque sea un poco triste, un poco difícil, un poco hasta penoso, pero está bueno que las personas nos enfrentemos a nuestros propios temores. Es bueno y saludable que las personas no escapemos de nuestros propios temores, que los enfrentemos, que nos demos cuenta, que lo aclaremos, que lo pensemos, que lo resolvamos, por cierto, ¿no? Entonces, muchas veces esa condición de no estar bien con nosotros mismos, cuando estamos solos se hace más notable. Cuando estamos reunidos con otras personas se apacigua. Entonces, en el fondo, la reunión, la salida, el encuentro, tiene un fin. Encontrarnos con las personas, sí, pero también tiene otro fin. Apaciguar nuestras propias dificultades de estar a solas con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros Ujú. temores, con nuestras vivencias, con nuestras inseguridades, con nuestros proyectos y también con nuestras dificultades de haber logrado los proyectos, lo que no hicimos, lo que salió mal. Bueno, también hay que enfrentarlo, no podemos Claro. esconderlo, ¿comprendés? Claro, exacto. Hay algo ahí que hace que, digamos que no, a veces no des el paso, no demos el paso a querer hacerlo, que es miedo, miedo a ver, miedo a perder el control, miedo a desmoronarse, miedo o Yo incomodidad. creo que sí, sí, la incomodidad es el sufrimiento, Mm, claro. de pena, de abatimiento. Y uno no quiere encontrarse con ese Ujú. abatimiento. El abatimiento llega como consecuencia de estar solo. No es porque estemos solos que nos abatimos. Nos abatimos porque no toleramos estar a solas, porque no hemos encontrado la vuelta en esta vida para que vivir con uno mismo sea también grato. Tu Ujú. organización, tu orden, esos archivos que están pendientes de ser arreglados, esa casa que te faltaba, esa mejora del placar y lo hicimos con gusto porque ahora quedó todo bien ordenado. Esos son pequeños gustos de una persona que está sola consigo mismo por un rato y la pasa bien teniendo un plan de mejoramiento, porque de eso se trata, ¿no? Estas pequeñas acciones. Ujú. Exacto. Es decir, que uno de los primeros pasos tiene que ver con esto, con en tomar la decisión, permanecer ahí, encontrar estas cosas que uno quiere hacer para uno, regalárselas, regalarse esos Sí, momentos. Hoy daba el ejemplo de las relaciones, uno lo ve muy práctico también ahí, cuando, como señal, ¿no? Si es que estabas en una relación y a los pocos meses elegís estar nuevamente en otra relación, es decir, terminás con esa relación, a los pocos meses estás en otra, decía hoy, es una clara señal de que hay un vacío que estás queriendo llenar y que no te estás sí. animando a ver. Bueno, justamente ese vacío que se llena pronto, porque la oferta está al alcance de la mano, digo, Ujú. tanto para una mujer, para un hombre, hay miradas que se cruzan, hay atracciones que sobrevuelan, y uno eh, la manotea en el momento, no tanto por la significación que tiene la persona, por el interés genuino en esa persona, sino que lo toma a esa posibilidad como salida de la soledad. Ah, claro. Entonces, no, Ujú. el origen del encuentro con alguien que se inicia un vínculo no es por la atracción que genera la persona, por la personalidad, por el estilo, por cómo es, cómo lo vemos, sino porque tenemos que salir de estar solos. Entonces, es una Sí. condición, viste, yo te diría, eh, deficitaria en cuanto al concepto de salud. Eso es algo
que no está bien acomodado en uno mismo Ujú. y que bien nos haría alguna vez enfrentarlo y enfrentarlo para superarlo, no para que quede allí en estado de que tener que esquivarlo permanentemente y buscar la ocasión de una puerta de salida tipo mágica que nos saque de ese problema. Ujú. No, lo mejor que nos puede pasar como personas es que aquello que que nos afecta, que nos tememos, que no lo hemos podido resolver, que lo enfrentemos, que no le escapemos. Escapar es una salida, yo te diría, bastante más fácil que la otra. La otra es más dolorosa, es Sí. más difícil, es más laboriosa, hay que trabajar para salir de algunas dificultades que tenemos. En cambio, cerrar la puerta y salir a encontrarnos a tomar un café es más fácil, Ujú. pero lo que hacemos muchas veces es no hablar. Se habla de cualquier otro tema, pero no de lo que a uno le pasa. Ni tampoco uno cuenta. Las personas que tienen estas condiciones de esquivar sus propias dificultades, tampoco le cuentan a las personas queridas. Ujú. Evitan hablar, porque no quieren enfrentarlo, ¿no? Esa es la condición. Sí, y pensaba, también en este miedo al estar solo, es Sí, quizás la falta de confianza en uno mismo en poder sostenerse. Si uno tanto se identifica, ¿no? De una manera, ¿qué pasa cuando está sola o sola? Eh, a veces pienso que quizás uno de los miedos puede venir por ahí. bueno, es que el sostén es una condición que en más o en menos todos tenemos, Vanina. Todos tenemos una condición de autosostenimiento, Ujú. que cuando está debilitado, entonces nos sentimos un poco más debilitados, más, a ver cómo decirte, cuando está debilitado el autosostén, es como que necesitamos ayuda. Ujú. Y esa condición de la ayuda la buscamos y allí aparece los amigos, las amigas. eh, Muchas veces cuando no están los amigos, las amigas, bueno, está el vecino, la vecina, no sé. Encontramos algo así como excusas de encuentro, pero que el fin sigue siendo la evitación del encontrarse con uno mismo. Bueno, Ujú. ¿Puede ser si ahí? no, sí. Sí, sí, no te te dejo terminar ahí. Después No, paso. quiero decir que esa evitación de encontrarnos con uno mismo es una condición vigente que siempre va a estar necesitando argumentos escapatorios, ¿no? Como generar una agenda de movimientos que no tengan tiempo vacío. El tiempo vacío es un tiempo de encuentro con uno y es Sí, un tiempo de sufrimiento. Entonces, ahí está la pequeña trampita de que cuando algunas decimos no personas tenemos tiempo. nos hacemos. Claro, ¿viste? Cuando Claro, no haces algo que no haces algo para vos que te hace bien, decís no tengo tiempo. sí, claro, claro. Ahora, Allí, en esa habitación del tiempo, estamos postergando algo con uno mismo, ¿no? exacto. Ahora también ahí llega lo que decías antes, Mario, ahí llega el punto en donde te podés empezar a sentir solo estando con las personas. Bueno, llegar a esa situación es compleja porque ya no solo no estamos bien cuando estamos a solas con uno mismo, Ujú. sino también aparece ese estar mal cuando estamos con otros. Es decir, nos sumergimos en el propio mundo estando con otros. Ahí sí, el malestar ya adquiere una condición de mayor tristeza, te diría, ¿no? Uno se siente más triste de no tener lugar, ni con uno mismo ni con los demás. Claro, porque lo sale a Entonces buscar en eso otros produce, y no lo encuentra. aunque lo salgas a buscar, no lo encontrás. Claro. Entonces esto produce sentimientos de tristeza que comienzan a asociarse a las manifestaciones depresivas. Viste que las manifestaciones depresivas tienen relación con la tristeza. Ujú. Eh, Pasajera, es transitoria, es normal, las personas tenemos tristezas ante eventos, ante situaciones de pérdidas, tenemos tristeza, Ujú. normal. Ahora, cuando somos muy evitativos de encontrarnos con la tristeza, siempre tenemos, como decía, la puerta abierta para salir a encontrarnos con algo, con alguien que hace de excusa para no encontrarnos con la tristeza, para no encontrarnos con la soledad. Ujú. Bueno, cuando se agota ese recurso,
porque finalmente el malestar, la tristeza emerge, bueno, es un buen momento para ser sincero, primero con uno mismo, luego también con otras personas, sobre todo los seres queridos, los amigos, las amigas, y hablar de esta tristeza, no callarla más, no ocultarla. Exacto. Creo que también lo que hace es intensificar esto que decías, Mario, intensifica. Al vos no encontrarte, porque buscaste esa salida de ir con otras personas para no sentirte sola, solo, ves que no te estás sintiendo cómodo, que no ese es tu lugar. Bueno, ese es el claro ejemplo en el que tenés que volver y volver a trabajar con lo que te está pasando, porque si no es como que lo intensifica, esto que decías, no sé, te pone peor, te pone más mal, si se quiere. Sí. Bueno, dicho en simple, no nos tenemos que escapar de nosotros mismos. Uh-huh. No podemos escapar porque la salida, la escapatoria es transitoria. En algún momento tenemos que enfrentar esa realidad difícil, dura, penosa, pero la tenemos que enfrentar. Cuando esto sucede es cuando están más cercanas las perspectivas de cambios. Cuando enfrentamos, no cuando esquivamos, no cuando escapamos. Allí se alejan las posibilidades de cambio. Solo está el cambio cuando podemos vernos al espejo, a nosotros mismos, al espejo interno, y darnos cuenta de lo que nos duele, de lo que no nos duele, y buscar las salidas genuinas, ¿no? No las salidas efímeras que son más bien de orden escapatorio. Claro, claro que puede ser muchos sociales, fiesta, estar todo el tiempo afuera. Claro, El trabajo es una escapatoria, sí. sumergirte en tu trabajo Puede también es ser, una sí, escapatoria puede también. resultar, pero por supuesto que sí, por supuesto. El hacer algo es un modo, bueno, también de no tener que estar en esa condición de pensar en uno. Uh-huh. Que tampoco es un trabajo que tenemos que estar 8 horas por día pensando en uno, ¿no? Claro. Sino tener momentos de pensar en uno, de reflexionar, de darnos cuenta qué nos duele, qué nos pasa, qué nos falta, qué queremos, qué no podemos, qué sí anhelamos y procurar alcanzar lo anhelado, ¿no? Otra gran condición saludable para las personas. Ir detrás de sus pequeños sueños o grandes sueños y sentir que lo estamos alcanzando. Eso te iba a preguntar, Mario. ¿Cuáles crees que entonces, cómo serían en ejemplos los beneficios que tendríamos en lo vincular, ¿no? Poder tener este tiempo a solas o este aprendizaje de nosotros mismos. Creo que cambia muchísimo esto, ¿no? En lo vincular. Es más, hasta puede mejorar muchísimas relaciones. Bueno, porque un poco la condición de transitar hacia este bienestar se da desde muy pequeñas acciones a las más profundas. Yo te decía recién que cuando vos en tu casa ordenás tu jardín, tus macetas, tus plantas y las pones lindas y le sacás la maleza, cuando terminas la tarea, hay una vivencia satisfactoria por haberlo hecho así como lo hiciste. Entonces reacomodás, las ves más lindas, le quitaste lo que estaba marchito, las mejoraste la tierra, le diste vuelta a la tierra, en fin, hiciste algo para que tu jardín esté mejor. O tus 4 macetas, no importa si es un jardín, tus 4 macetas están mejor después de haberlo hecho así. Y eso produce bienestar. Uno está bien con uno cuando hace algo que quería hacer y lo logra. Desde allí, digamos, es tan amplio el espectro de bienestar que podemos alcanzar que quizás una de las escenas más agradables que podemos poner en una zona elevada es estar bien con el ser querido que elegimos, con el ser amado, con los seres queridos, ¿no? Entonces, cuando estamos con esas personas y sentimos el amor, de evolución hacia nosotros, es un estado de profundísima satisfacción. No sé, querer y sentirnos queridos es quizás lo más elevado que hay en condición de bienestar. Bueno, por supuesto que no podemos descartar los logros personales que vamos alcanzando en cuanto a tu propuesta laboral, trabajar donde querés trabajar, hacer lo que estás haciendo, alcanzar mejoras económicas. Todos estos son también alientos al bienestar por las cosas que uno ha buscado y lo está consiguiendo finalmente ahora. Es decir,
recién ahora te ascendieron a jefa de sección, recién ahora sos gerente. Sí. Bueno, esos logros vinieron después de un proceso laborioso de años donde fuiste reconocida. Y ese reconocimiento, para el psiquismo de cada persona, es una condición de mucha valoración. Nos sentimos valorados y uno incrementa su autovaloración también por eso, ¿no? Exacto. Mario, te agradezco Sí. muchísimo por todo lo charlado, la verdad que hermoso. Cada uno de los aspectos da para seguir también hablando un montón, porque después está la otra parte, ¿no? Que uno dice, o se escucha esta frase, me acostumbré tanto tiempo a estar sola, solo, que ahora no me vengan a interrumpir mi tranquilidad, mi paz, mi lugar, mi momento. Ahí se abre el otro capítulo, ¿no? De Bueno, pero cómo nos escucha, volvemos a abrir. me gusta, lo he escuchado a eso, lo he escuchado, es cierto. Sí. Pero la verdad es que el otro no viene para romperte tu bienestar, viene para incrementarlo. En el mejor de los casos, el otro llega o la otra llega para incrementar tu bienestar. Exacto. Totalmente. Me gusta ese concepto. Está buenísimo. Bueno, Mario, un un placer. gran gusto compartir contigo, Vanina, un gran gusto. Bueno, un saludo a tu audiencia, que siga todo muy bien, todo muy lindo y pese a la lluvia, bueno, el sol siempre está. Ahí presentes. Un placer, Mario, que estés muy Sí, bien. claro. Que regreses bien. Abrazo grande y cariño a la audiencia. Chau, chau. Chao, chao. Con nosotros Mario Sarli charlando sobre, no lo para nada a Mario. La verdad que a pesar de cómo estaba el clima y también cómo estaba todo, ahí estaba presente. Mario Sarli con nosotros, gente charlando sobre la soledad, el sentirnos solos versus el estar solos. Una entrevista que fue auspiciada por NH Velas Artesanales de Nati Herrera, que llena tus espacios de paz y de armonía. Los pedidos y envíos son sin cargo todos los días al 45 72 82. Encontrás un montón de variedad en diseños de los frasquitos de las velas. También hace refill de las velas si tenés algún potecito. Lo llena con tu aroma preferido. Seguila en sus redes NH Velas Aromáticas. Ambienta tu hogar y eleva tus sentidos. 11 de la mañana en punto en todo el